Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 28 de octubre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1934 y más concretamente la noche del 8 al 9 de octubre, poco después de la madrugada, cuando los 6 seminaristas que había en la ciudad de Oviedo, España, fueron pasados por las armas al descubrirse su presencia, y siendo el más joven de ellos un muchacho de 16 años. Lo mismo sucedió con los 8 hermanos de las escuelas cristianas y con un padre pasionista que se ocupaban de una escuela en Turón, un pueblo en el centro de un valle minero. Tras concentrarlos en la casa del pueblo, un comité los condenó a muerte considerando que al ocuparse de la educación de buena parte de los niños de la localidad tenían una influencia indebida sobre ellos. La sentencia fue ejecutada en el cementerio y a continuación enterraron a los clérigos asesinados en una fosa especialmente cavada para el caso. Aquellos fusilamientos carecían de la menor justificación, pero además, a pesar de la tragedia que implicaban, resultaban hasta ridículos, porque los nacionalistas catalanes que habían iniciado un golpe de Estado contra el gobierno de la República Española ya se habían declarado derrotados, huyendo sus dirigentes por las alcantarillas de Barcelona para evitar la captura. El golpe de Estado no fue el inicio de la Guerra Civil Española, como han pretendido muy erróneamente algunos autores, pero sí empujó al joven régimen republicano a una deriva que terminaría concluyendo en una guerra civil en menos de 2 años y en una dictadura en menos de 5. Este mes de octubre se cumplen 91 años del golpe de Estado que el Partido Socialista Obrero Español, los nacionalistas catalanes de la Esquerra y otras fuerzas de izquierdas lanzaron contra el gobierno de la Segunda República Española democráticamente elegido. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 14 de abril de 1931, tras unas elecciones municipales que ganaron las candidaturas monárquicas, se proclamó a pesar de todo la Segunda República. Segundo, semejante paso fue posible porque las candidaturas republicanas triunfaron en las capitales de provincias y sobre todo porque el rey Alfonso XIII decidió no defender su posición, temeroso de que tanto él como su familia pudieran sufrir el trágico destino del zar Nicolás II y sus hijos ejecutados por los bolcheviques. Tercero, la Segunda República fue así proclamada por una serie de fuerzas políticas que estaban de acuerdo en derribar la monarquía, pero que defendían programas totalmente incompatibles entre sí. Por añadidura, lejos de contar como meta el establecimiento de la democracia, pretendían alcanzar objetivos que implicaban su final como sistema. Cuarto, tras un gobierno republicano-socialista que fue objeto de varios alzamientos anarquistas en su contra y de un frustrado intento de golpe de Estado militar, en 1933 tuvo lugar una victoria electoral de las derechas que se tradujo en un gobierno del Partido Radical con el respaldo de la CEDA, una coalición de fuerzas católicas y conservadoras. Quinto, el Partido Radical era de rancio abolengo republicano, mientras que la CEDA aceptaba la forma de Estado republicana como algo accidental. Con todo, las izquierdas, encabezadas de manera muy señalada por el Partido Socialista, comenzaron a fraguar un golpe de Estado desde su derrota electoral.
Sexto. De hecho, los llamamientos a la revolución fueron numerosos, claros y contundentes. El 3 de enero de 1934, El Socialista publicaba unas declaraciones de Indalecio Prieto que afirmaban: «Y ahora piden concordia, es decir, una tregua en la pelea, una aproximación de los partidos, un cese de hostilidades. Concordia, no. Guerra de clases. Odio a muerte a la burguesía criminal. Concordia, sí, pero entre los proletarios de todas las ideas que quieran salvarse y librar a España del ludibrio. Pase lo que pase, atención al disco rojo». Séptimo. El 4 de febrero, el mismo Indalecio Prieto llamaba a la revolución en un discurso pronunciado en el Coliseo Pardiñas. Octavo. Ese mismo mes, el sindicato anarquista CNT propuso al sindicato socialista UGT una alianza revolucionaria, oferta a la que respondió el socialista Largo Caballero con la de las alianzas obreras. Su finalidad no era laboral, sino eminentemente política: aniquilar el sistema parlamentario y llevar a cabo la revolución. Noveno. A finales de mayo, el Partido Socialista desencadenó una ofensiva revolucionaria en el campo que reprimió enérgicamente Salazar Alonso, el ministro de Gobernación. A esas alturas, el gobierno contaba con datos referidos a una insurrección armada que se preparaba y en la que tendrían un papel importante no solo el Partido Socialista, sino también los nacionalistas catalanes y algunos republicanos de izquierdas. Décimo. El Socialista, de 29 de julio de 1934, señaló que las teorías de Frente Popular propugnadas por los comunistas a impulso de Stalin eran demasiado moderadas, porque no recogían las aspiraciones trabajadoras de conquistar el poder para establecer su hegemonía de clase. Por el contrario, las alianzas obreras propugnadas por el socialista Largo Caballero eran un instrumento de insurrección y organismo de poder. Undécimo. A continuación, el socialista trazaba un obvio paralelo con la revolución bolchevique afirmando: dentro de las diferencias raciales que tienen los soviets rusos, se puede encontrar, sin embargo, una columna vertebral semejante. Los comunistas hacen hincapié en la organización de soviets que preparen la conquista insurreccional y sostengan después el poder obrero. En definitiva, esto persiguen las alianzas. Duodécimo. Ciertamente, si de algo se puede acusar a los medios socialistas en esa época, no es de hipocresía. Así, Renovación anunciaba el 25 de agosto de 1934. Programa de acción: supresión a rajatabla de todos los núcleos de fuerza armada desparramada por los campos, supresión de todas las personas que por su situación económica o por sus antecedentes puedan ser una rémora para la revolución. 13. Semejantes anuncios deberían haber despertado la inquietud de los republicanos de izquierdas, ya que implicaban un claro proyecto de destrucción del sistema republicano. Sin embargo, para esos republicanos, el enemigo que tenía que ser abatido era el centro y la derecha. 14. Al respecto, el 30 de agosto, el republicano Azaña realizaba unas declaraciones ante las que nadie se podía llamar a engaño. De acuerdo con las mismas, las izquierdas no estaban dispuestas a consentir que la CEDA entrara en el gobierno por más que las urnas la hubieran convertido en la primera fuerza del Parlamento. Si la CEDA insistía en entrar en un gobierno de acuerdo con un derecho que en puridad democrática le correspondía, las izquierdas se opondrían, incluso yendo contra la legalidad. Estaríamos, diría Azaña, desligados de toda fidelidad. Habríamos de conquistar a pecho descubierto las garantías. 15. Los anuncios de Azaña, de Prieto, de Largo Caballero, de tantos otros personajes de la izquierda no eran sino una consecuencia lógica de toda una visión política que consistía en que el Parlamento y las votaciones que lo habían configurado solo resultaban legítimos en la medida en que servían para respaldar el propósito de las fuerzas mencionadas. Cuando el resultado en las urnas no sancionaba ese bloque político, el Parlamento tenía que ser rebasado y acallado desde la calle, recurriendo a la violencia. 16. El 9 de septiembre de 1934, la Guardia Civil descubrió un importante alijo de armas que a bordo del Turquesa se hallaba en la ría asturiana de Pravia.
Una parte de las armas había sido ya desembarcada y, siguiendo órdenes del socialista Indalecio Prieto, transportada en camiones de la Diputación Provincial que a la sazón controlaba el Partido Socialista. La finalidad del alijo era armar a los socialistas preparados para la sublevación. 17. El 25 de septiembre, el socialista anunciaba: renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía. Bendita la guerra. 18. 2 días después, el socialista remachaba: el mes próximo puede ser nuestro octubre. Nos aguardan días de prueba, jornadas duras. La responsabilidad del proletariado español y sus cabezas directoras es enorme. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado. 19. Ese mismo 27 de septiembre murió en Barcelona el antiguo ministro Jaime Carné. Azaña, en compañía de otros dirigentes republicanos, se dirigió a la citada ciudad española. Sin embargo, a pesar de conocer entonces lo que tramaban socialistas y catalanistas, no informó a las autoridades republicanas y decidió quedarse en Barcelona a la espera de los acontecimientos. Antes de concluir el mes, el Comité Central del Partido Comunista anunciaba su apoyo a un frente único con finalidad revolucionaria. 20. El 1 de octubre, cuando las izquierdas llevaban casi un año anunciando su propósito de desencadenar una guerra revolucionaria, Gil Robles exigió la entrada de la CEDA en el gobierno de Lerroux. Sin embargo, en una clara muestra de moderación política, Gil Robles no exigió la presidencia del gabinete, que le hubiera correspondido en puridad democrática, ni tampoco la mayoría de las carteras. El 4 de octubre entrarían finalmente 3 ministros de la CEDA en el nuevo gobierno, todos ellos de una trayectoria intachable: el catalán y antiguo catalanista Oriol Anguera de Sojo, el regionalista Navarro Aizpún y el sevillano Manuel Jiménez Fernández, que se había declarado expresamente republicano y que defendía la reforma agraria. 21. La presencia de ministros cedistas en el gabinete fue aprovechada como excusa por parte del Partido Socialista y de los catalanistas para poner en marcha un proceso de insurrección armada que venía fraguándose desde hacía meses. Tras un despliegue de agresividad de la prensa de izquierdas, el 5 de octubre, el 6 tuvo lugar la más anunciada y previsible sublevación. 22. El carácter violento de la misma quedó de manifiesto desde el principio. En Guipúzcoa, por ejemplo, los alzados asesinaron al empresario Marcelino Oreja Elósegui. En Barcelona, el dirigente de la Esquerra, Companys, proclamó desde el balcón principal del Palacio Presidencial de la Generalitat el Estat català dentro de la República Federal Española e invitó a los dirigentes de la protesta general contra el fascismo a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República. 23. Ni el gobierno republicano era fascista, ni los dirigentes de izquierdas recibieron el apoyo que esperaban de la calle, ni la Guardia Civil o la de asalto se sumaron al golpe. La Generalidad de Cataluña se rindió así a las 6:15 de la mañana del 7 de octubre, mientras algunos de los dirigentes nacionalistas se ponían a salvo huyendo por las alcantarillas de Barcelona. 24. El fracaso del golpe armado en Cataluña tuvo claros paralelos en la mayoría de España. Ni el ejército, con el que el Partido Socialista había mantenido contacto, ni las masas populares se sumaron al golpe de Estado de nacionalistas catalanes y socialistas, y este fracasó al cabo de unas horas. 25. La única excepción a esa tónica general fue Asturias, donde los alzados contra el gobierno legítimo de la República lograron un éxito inicial y dieron inicio a un proceso revolucionario que marcaría en buena medida las pautas para la Guerra Civil de 1936. 26. La desigualdad inicial de fuerzas resultó verdaderamente extraordinaria. Los alzados contaban con un ejército de unos 30.000 mineros bien pertrechados gracias a las fábricas de armas de Oviedo y Trubia y bajo la dirección de miembros del Partido Socialista como Ramón González Peña, Belarmino Tomás y Teodomiro Menéndez, aunque una tercera parte de los insurrectos pudo pertenecer a la CNT.
Frente a los sublevados había solo 1.600 soldados y unos 900 guardias civiles y de asalto que contaban con el apoyo de civiles en Oviedo, Luarca, Gijón, Avilés y El Campo. 27º. Los alzados procedieron a detener e incluso a asesinar a gente inocente tan solo por su pertenencia a un segmento social concreto, a la vez que desataban la quema y profanación de lugares de culto. 28º. La inmensa diferencia de medios existente entre los alzados y las fuerzas del orden hubiera podido ser fatal para la legalidad republicana de no haber tomado el mismo 5 de octubre el ministro Diego Hidalgo la decisión de nombrar consejero especial para reprimir el golpe al general Francisco Franco. 29º. Así, legionarios irregulares desembarcaron en Gijón para marchar hacia Oviedo, donde enlazaron con una pequeña columna que se hallaba al mando de Eduardo López Ochoa. 30º. Aún fue necesaria otra semana más para acabar con los focos de resistencia de los insurrectos. De manera bien significativa, entre los oficiales que combatieron contra los sublevados del Partido Socialista se hallaba el capitán Rodríguez Lozano, abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero, que sería décadas después presidente del gobierno socialista en España. 31º. El 16 de octubre de 1934, apenas a unas horas de su derrota definitiva, el Comité Provincial Revolucionario lanzó un manifiesto donde volvía a incidir en algunos de los aspectos fundamentales de la sublevación. Obreros en pie de guerra. Se juega la última carta. Nosotros organizamos sobre la marcha el Ejército Rojo. Lo repetimos, en pie de guerra, hermanos. El mundo nos observa. España, la España productora, confía su redención a nuestros triunfos. Que Asturias sea un baluarte inexpugnable. Y si su Bastilla fuera tan asediada, sepamos antes que entregarla al enemigo, confundir a éste entre escombros, no dejando piedra sobre piedra. Adelante la revolución. ¡Viva la dictadura del proletariado! 32º. Durante la tarde del día 18, el socialista Belarmino Tomás negoció la capitulación con López Ochoa. El balance de 2 semanas de revolución social nacionalista fue sobrecogedor. 33º. Los revolucionarios asesinaron durante el tiempo que mantuvieron el poder a un número de personas situado entre 85 y 115. Entre ellas se encontraban, según cifras perfectamente contrastadas, 28 religiosos o seminaristas, 43 militares y guardias y 14 paisanos, siendo posible que el número de guardias asesinados ascendiera incluso a 70. Las fuentes gubernamentales dieron muerte a un máximo de 88 personas, de las que 4 fueron fusiladas judicialmente. Entre los muertos en combate contra las fuerzas del orden se encontraba un tío socialista de don Roberto Centeno, colaborador de este programa. 34º. En combate murieron 256 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército y hubo 903 heridos, además de 7 desaparecidos. Entre los paisanos, los muertos llegaron al medio millar. Como puede apreciarse, la propaganda de las izquierdas sobre una terrible represión desencadenada por las fuerzas de seguridad del Estado no se sostiene a la luz de la realidad de las cifras. Sí resulta innegable la sangría que para los alzados significó la revolución. 35º. Por lo que se refiere a los daños materiales ocasionados por los sublevados, fueron muy cuantiosos y afectaron a 58 iglesias, 26 fábricas, 58 puentes, 63 edificios particulares y 730 edificios públicos. Además, los sublevados realizaron destrozos en 66 puntos del ferrocarril y 31 de las carreteras. 36º. Asimismo, ingresaron en prisión unas 15.000 personas por su participación en el alzamiento armado, aunque en los meses siguientes la mayoría salió en libertad. Y 37º, el mayor coste del alzamiento protagonizado por los nacionalistas catalanes, el Partido Socialista, la CNT y en menor medida el Partido Comunista fue político.
Con su desencadenamiento, las izquierdas habían dejado de manifiesto que la república parlamentaria carecía de sentido para ellas, que no estaban dispuestas a aceptar el veredicto de las urnas si les resultaba contrario, que su objetivo era la implantación de la dictadura del proletariado y que, llegado el caso, no dudarían en recurrir a la violencia armada para lograr sus objetivos. Este mes de octubre se cumplen los 91 años del alzamiento armado de socialistas y nacionalistas catalanes, apoyados por otras fuerzas de izquierdas, contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Se trata de una fecha terrible sobre la que las fuerzas mediáticas han pasado sin querer recordar por los terribles paralelos que presenta con algunas situaciones presentes. Como escribiría el republicano histórico Salvador de Madariaga, el alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la Ceda era inatacable, inevitable y hasta debida desde hace ya tiempo. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936. Ciertamente, la Guerra Civil Española no comenzó, como han alegado algunos autores, en octubre de 1934. Sin embargo, a partir de la sublevación socialista-nacionalista de 1934, quedó trágicamente de manifiesto que las izquierdas no respetarían la legalidad republicana y se acrecentó el miedo de las derechas a un nuevo estallido revolucionario que acabara con el sistema parlamentario y, exterminando a sectores enteros de la población, desencadenara una revolución cruenta. Quizá un cambio de actitud por parte de las izquierdas que habían derribado en 1931 la monarquía parlamentaria hubiera podido evitarlo. Sin embargo, por desgracia para España, ambos temores se verían confirmados antes de un bienio. No deja de ser llamativo que a día de hoy, de nuevo el Partido Socialista, aliado con los nacionalistas catalanes y otras fuerzas de izquierdas y nacionalistas, esté empeñado en destejer el tejido jurídico del sistema constitucional para caminar hacia una dictadura muy similar a la que atenaza a Venezuela. Sin embargo, esta vez no parece que exista una derecha dispuesta a reaccionar. El lamentabilísimo espectáculo de partidos como el Popular o Vox, votando una reforma jurídica que pondrá en la calle de manera anticipada a docenas de terroristas de ETA y alegando después que habían votado sin leer el texto, es una irrefutable muestra de cómo las derechas votan en la misma dirección que el Partido Socialista o carecen de la capacidad suficiente para comprender el momento en que se encuentran y actuar en consecuencia. Y es que los que en 1934 quisieron someter a España a una dictadura actuaban por su cuenta y riesgo y han vuelto a las andadas de una manera, si se quiere, más hipócrita, más sutil y más institucional, aunque no menos perversa. Pero esta vez cuentan con el respaldo e impulso de una agenda globalista que se está apoderando de España de manera despiadada en un saqueo que durante los últimos años se ha llevado el agua que es de todos y que aniquila la agricultura, la ganadería y la pesca. Ante esa agenda globalista se inclina con no menor entusiasmo el Partido Popular, que ha colaborado en ese despojo de España, y también se pliega un Vox que puede mantener posturas sobre la familia, la educación o los nacionalismos que son correctas, pero que se pierden la sumisión perruna a la OTAN, en el apoyo al dictador corrupto y vendepatrias Zelensky y en un respaldo a Israel que no solo es acrítico, sino que compromete de manera directa y grave los intereses nacionales de España. Hace 91 años, las izquierdas, con la excepción de los nacionalistas catalanes, creían en España, aunque implicara bañarla en sangre para amoldarla a sus propósitos, y las derechas estaban dispuestas a defenderla, aunque por desgracia en su mayoría se negaran a llevar a cabo cambios que tenían que haberse producido siglos atrás. A día de hoy, todas las fuerzas políticas están tolerando por egoísmo, ambición, ignorancia o desidia que España desaparezca deglutida por una agenda globalista que tritura y devora todo sin que apenas unas voces se alcen contra ella.
A quien se dirige a ustedes le causa un inmenso dolor, un pesar indescriptible, una consternación más que honda decirlo, pero no parece que los españoles, y mucho menos las fuerzas que los dirigen, hayan aprendido las amargas lecciones de lo que aconteció en España en un mes como este, un mes de octubre, pero del año 1934. Pero no se dejen llevar por el desánimo y la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y ni mucho menos ha sido a causa de buscar el bienestar de los ciudadanos españoles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.